El 7 de octubre de 1973, la Virgen del Rosario recibió estas joyas de reina. O sea que al final la corona no es la corona. No, y si te fijas bien, esta corona es de fantasía. Y sí, digamos que 30 años después la historia no podía terminar de otro modo. La Iglesia también tuvo que ponerse a resguardo de los robos. La verdadera corona de la Virgen, que es una joya valiosísima, está guardada bajo 7 llaves. Atrás quedaba la oposición tenaz de sacerdotes y laicos a que la Iglesia estuviera tan alejada de la situación que vivía su pueblo. Es posible que ya en ese momento pudieran adivinarse las consecuencias que iba a tener esta corona de oro y piedras preciosas. Monseñor Adolfo Servando Tortolo, obispo de Paraná, fue el férreo impulsor de esta propuesta. La coronación fue uno de los quiebres más importantes entre dos proyectos de iglesia y de país. Fue probablemente la metáfora del país y de la iglesia que vendrían. Por un lado, la iglesia que propugnaba Tortolo. Era la iglesia de la teología tradicional, la iglesia cuya misión es salvar el alma individual. Por el otro, la iglesia comprometida con la dignidad de su pueblo. Era lo que se conoció en Latinoamérica como teología de la liberación. Surgió en la década del 60. En tanto el hombre es un ser esencialmente social, la iglesia debe comprometerse con toda su problemática, se comprendía. En Argentina, en 1968, se nuclearon en el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. El padre Carlos Mujica en Buenos Aires, Angelelli en La Rioja, fueron referentes principales. A ambos los asesinó el terrorismo de Estado. Paraná también tuvo sus protagonistas, solo que no es tan fácil seguir su rastro. La política de Monseñor Tortolo para desarmar el movimiento dio sus frutos. Cuando la dictadura militar comenzó en 1976, ya quedaban pocos vestigios de este movimiento. Tortolo se había encargado de trasladar a la mayoría. Había logrado imponer el silencio. El padre Gorosito y Roberto Croce ya fallecieron. Ismael Dri, que entre 1970 y 1973 era párroco de la catedral, desde hace años está en la parroquia del Carmen, una humilde capilla de Concordia. El padre Pedro Pérez, por entonces un joven sacerdote, desarrolla actualmente su tarea pastoral en Jujuy. Reinaldo Stang, entonces rector del Colegio La Salle, fue en su momento trasladado, como casi todos los hermanos del colegio. Al igual que lo que sucedió con todos los movimientos sociales, este también perdió vigor, fue reprimido. La prédica se convirtió en una tarea silenciosa, casi individual. En la catedral de Paraná estábamos con 3 sacerdotes, muy buenos de esto justamente. Los 2 que vinieron de Roma estaban en la catedral, el padre Gorosito y el padre Dri. Ellos formaban parte de eso. En la catedral había cursos. El que era en ese tiempo padre Santos Benetti, tipo unos cursos de concientización, de catequesis, de abrir los ojos. Y teníamos choques, ¿sí? Y había gente que había despertado, pero había otros que... Bueno, yo estuve ahí 2 años, ¿sí? Y ahí empecé, ya había empezado a ayudar a trabajar en el Colegio La Salle, donde también había hermanos que estaban en un compromiso serio. Pero en la catedral de Paraná era la cátedra del obispo, el obispo era Monseñor Tortolo, ¿sí? Que era el hombre, era mi obispo, muy conservador, era el vicario castrense, ¿sí? Y fíjate lo que son las cosas, yo estando en el seminario lo adoraba a él, realmente, antes del concilio. Yo en el año 72 que estuve en la catedral, quemé unas hojitas que coleccioné del seminario que se llama Espíritu y Vida, de todas las charlas que nos daba él cuando me hablaba de Jesús. Y yo lo quería mucho. Pero cuando vino el concilio, las aguas se dividieron. Y empezó como un conflicto interior, ¿sí? Yo tuve muchos choques con él. Y la paz que tengo, que siempre lo hemos hablado, ¿sí? Yo nunca me le callé en sentido,
pero siempre le conté cosas a la raíz de mis conflictos. Me acuerdo que una vez le dije, mire, monseñor, el problema que yo tengo es que la rebeldía que tengo a lo mejor es de cierta inmadurez, evidente, pero es la traducción psicológica de un amor profundo que yo le he tenido. Pero cuando llegó al concilio ya el pensamiento y la iglesia fue distinta. Entonces me duele, ¿no? Me duele como que usted no lo vea, no lo asuma, ¿sí? Entonces, hasta que yo el conflicto me tuve que ir, pero yo lo he querido mucho, él por mí se jugó en muchas cosas, mi salud, por ejemplo, sí, yo lo debía. Pero cuando llegó el concilio las aguas se dividieron. Entonces yo me fui de la Catedral de Paraná, no porque, no, ya estaban mis compañeros, ahí nos reuníamos nosotros. Me fui porque digo, a lo mejor sentí como que el llamado a estar en un lugar quizá, no sé, más pobre, pero en conexión. No me fui en contra de, sino en favor de esto, ¿sí? Mis compañeros seguían estando ahí. Y me fui a la capillita San Roque, ¿sí? Nosotros lo que pretendíamos en el fondo, reformar toda esta corporación católica que lo único que hacía era recitar una homilía desde el púlpito y después salían y hasta el domingo que viene no se veían, no salían a comprometerse con sus hermanos, no salían a convivir con sus hermanos, en su pobreza, en sus desigualdades, nada hacían para cambiar esa estructura injusta. Todo había empezado unos años antes, en 1962. En ese momento el Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II. La Iglesia trataba de acercarse al pueblo y a los problemas del mundo. El concilio fue un sacudón. Entre los cambios en los rituales se encontraba la decisión de dar vuelta el púlpito para que estuviera de cara a la gente, que la misa se diera en el idioma del pueblo. Años más tarde, 18 obispos latinoamericanos reunidos en Colombia darían a conocer la Declaración de Medellín. Esto provocó un gran cambio y a la vez se profundizaron las diferencias. En Paraná, un grupo de sacerdotes se comprometió con las ideas del concilio. Monseñor Tortolo, luego vicario castrense, no solo no lo aceptó, se convirtió en uno de los principales detractores. Nosotros venimos de ese mundo, ¿sí? Tradicionalista, de defender a la iglesia, de tipo medio, por poco cruzada, ¿sí? De ser como héroe. Y hubiéramos seguido así, pero ahí se atraviesa el Concilio Vaticano II y a nosotros nos llegaron 3 sacerdotes anteriormente, padre Gorosito, Juan Carlos Gorosito, profesor de escritura, Juan Carlos de San, que después salió, y Amadeo Ismael Drí, 3 sacerdotes venidos de Roma que como que nos abrieron los ojos en muchas cosas, ¿sí? Y significaron conflictos interiores, ¿sí? Entonces el Concilio Vaticano II, ahora que yo estoy más mirando la historia como más así, como evaluando, en mi vida ha sido providencial, ¿sí? Ha sido como un descubrimiento, pero ha sido a la vez un choque, ¿sí? Ha sido un choque. Yo le doy gracias a Dios porque era como una iglesia de la cual yo participaba, pero que en su propio seno tenía esta capacidad. Y sobre todo el viejito Juan XXIII, que un viejo, un papa, un gordito. Yo me acuerdo el día que dijeron que Juan XXIII era el papa, el profesor de escritura dice, ¡ay, este gordo, Dios mío, que ha sido diplomático, ¿qué entiende? Ese gordo fue el que dijo, hagamos el concilio. Sí. Gaudium et Spes, en Gozo y Esperanza del Mundo Moderno, que es un análisis hermoso en ese momento, el 66, un análisis hermoso de
la situación del mundo y la Iglesia que no puede estar al margen del gran dolor y esperanza, Gaudium, alegría, esperanza y fracaso del mundo actual entonces, moderno. El Concilio Vaticano II ocurre del 62 al 65 y en el año 68 se actualiza todos esos documentos que eran a nivel mundial, eclesial, al continente latinoamericano en la Conferencia Episcopal de Medellín en el año 68. Podríamos decir que si bien todos los documentos del Concilio Vaticano II tenían una tendencia desarrollista, también que se empareja con los discursos de la época a nivel social y político, los documentos de Medellín eran revolucionarios, ¿no? Porque actualizaba toda esa renovación que la Iglesia pretendía en el mundo actual del momento a la realidad de estos pueblos. Nosotros no nos encontramos así con la teología de la liberación explícitamente formada, Gustavo Gutiérrez. Yo conocí el libro de Gustavo Gutiérrez, todo eso sí, pero yo creo que fue muy significativo la primera reunión del 55 de Monseñor El del Cámara brasilero, ¿sí? Con algunos obispos. Después, el desafío de reunirse los obispos para estar en un estado deliberativo. Fue significativo un documento de 18 obispos para el tercer mundo. Fue significativo después, no sé, toda la resonancia en América Latina más adelante, después del concilio, Medellín, los obispos. O sea, hay una cantidad de hechos que hacen resonancia en uno porque resuenan en América Latina. Algo está pasando, ¿sí? Desde distintos ángulos, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando decían que el cura Camilo Torres en Colombia, que por allá esto, que los sacerdotes obreros, que era totalmente nuevo para nosotros. Entonces, la imagen que yo tengo es que cuando uno está a lo mejor una familia así, en los departamentos, abre la ventana y miro, uy, cómo está cambiando el mundo allá. Para la mayoría de los sacerdotes que se enrolaban en el movimiento del Tercer Mundo, el compromiso implicaba vivir en consonancia con lo que se predicaba. Fue por ello que el padre Pérez dejó la catedral y se trasladó al barrio San Cayetano. Yo fui a vivir 1 año y medio con una familia. Y ver la familia, cocinar, ver los chicos. Yo me iba en la bicicleta al Colegio La Salle a trabajar. Entonces, y a veces se enfermaba uno, los chicos, y compartir 1 año y medio. Y de ahí visitaba la capillita San Roque, pero no podía ir a vivir ahí, capilla muy humilde. Después la gente me pidió que vaya, y en la capilla había unas paredes de un kiosquito que ya no andaba, sin techo. Al final le pusieron unas de esas chapas de fibrocemento finitas, y bueno, y ahí más o menos como de las cámaras, que tuvo un ropero. Y nada más, después una prolongación, un ladito y una cocinita, y bueno, así. Y después la gente, ¿qué otra anécdota? Y la gente dice, bueno, yo me cocinaba, pero pues no, usted come el lunes acá, mediodía, a la noche lo invitamos acá, el bebé organizaba todo. Comida no le va a faltar, pero usted tiene que vivir acá. Todo lo que ustedes ven de acá, de esta piecita, sí, para arriba no estaba. Era todo descubierto, había un patio donde también se hacían peñas, se hacían reuniones, se festejaban los cumpleaños. Y en esta esquina acá había una piecita con techo de chapa donde dormía el padre Pérez. Dormía, comía, era lo único. Porque más atrás estaba el dispensario. Un día viene Monseñor Tortolò a ver en qué condiciones vivía el cura que habíamos traído de la catedral.
y se encuentra con que el padre Pérez estaba sentado en la cama con un paraguas porque se llovía leyendo el Evangelio. Luego Pedrito daba clase en el Colegio La Salle y el sueldo que él cobraba lo repartía entre la gente del barrio, entre la gente humilde. En Paraná hay un gran hotel enorme, contra la costa del Paraná, que se llama el Mayorazgo, ¿sí? Bueno, yo le puse a mi kiosquito, le puse el Minorazgo, ¿sí? Yo vivo en el Minorazgo, ¿sí? Y bueno, y ese era el lugar de reunión, de encuentro, ¿sí? A veces cocinábamos juntos, hacíamos reuniones, preparábamos cosas. Entonces, el compartir en la vida diaria, el aprender de la gente, la generosidad, la solidaridad, el acompañar, el llamarnos para una cosa, para otra, leer el Evangelio ahí en las casas de familia. O sea, a mí me desarmó muchas cosas, pero me fue armando, ¿no? Después la alegría de poder, no sé, ganarme el pan con mi trabajo, ir en la bicicletita al colegio, después venir con un pedacito de carne, una verdurita para cocinarme ahí y tomar unos mates. En el Colegio Don Bosco, la Orden de los Salesianos se caracterizaría por su fuerte compromiso con los postulados del Concilio Vaticano. A ellos los acompañaba un grupo de vecinos. Sin embargo, no todos los feligreses apoyaban este giro de la Iglesia. Llegábamos a celebrar, por ejemplo, la Nochebuena juntos. Eso es otro de los grandes pecados que nos pusieron encima, que la Nochebuena era para pasarla con los familiares. Nosotros entendíamos que nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros hermanos, y como por ahí decía Monseñor Angelelli, para asumir la opción por los pobres hay que vivir con los pobres y junto al pobre. Y así que nosotros celebramos la Nochebuena. En cada parroquia había grupos, pero muy independientes. El padre Croce tenía grupos de laicos más efectivos, más luchadores. Era el padre Croce, ahí en Don Bosco. Yo ya estaba en la catedral estaba la gente del centro. Y había gente que en el compromiso así de salir a la calle o cosas, ¿no? Ideológicamente sí. Yo diría que una gran parte iba madurando lentamente con nuestra idea, la idea del concilio, y otra parte más bien se reafirmó en contra, se empecinó en contra. A fines de 1970 se propuso convertir a la Escuela Hogar en un liceo naval. Era el gobierno de la Revolución Argentina. En Entre Ríos gobernaba el brigadier Ricardo Fabre. La noticia conmocionó a parte de la ciudad. El padre Croce, que tenía actuación en ese barrio, fue uno de los que lideró el reclamo. Él, junto a un grupo de laicos que vivía en torno al Colegio Don Bosco, encabezó el movimiento que se opuso a la expropiación de la Escuela Hogar. Nosotros nos dimos cuenta que los principales interesados en lo que iba a ser el despojo de una escuela que protegía 1.800 alumnos que comían todos los días, había una escuela de ciegos que funcionaba de noche, estaba el Hospital Palma. El proyecto de la escuela que venía era desalojar todo el barrio San Roque y el barrio Ferroviario para que vivieran ahí los oficiales y suboficiales, utilizar la dársena del túnel que hoy tiene Club Náutico para que ahí estuviera el asentadero de la flota del liceo. Bueno, nosotros de entrada nos opusimos, le dijimos que no nos oponíamos a que viniera al liceo, pero no había necesidad de tocar semejante estructura con todo lo que significaba para los chicos, para la comunidad, sino que lo hicieran en otra parte. La movilización de los vecinos de los barrios hacia la Casa de Gobierno dio sus frutos. Una semana después, se anunció que el Liceo Naval no se instalaría en Paraná.
El acompañamiento de feligreses y sacerdotes del tercer mundo en esta protesta iba a profundizar la división dentro de la iglesia. Esto terminaría con la expulsión del padre Croce del Colegio Don Bosco. Finalmente, en enero de 1971, Monseñor Tortolo ordenó que lo trasladaran a Formosa. En una oportunidad se hizo una misa fuera del recinto de la iglesia, en el patio de la Capilla San Roque. Celebramos con pan común y vino. Y esto fue un pecado tremendo que nos cargaron encima y significó la expulsión del padre Croce. Tortolo lo echa al padre Croce de San Roque, de Don Bosco, y bueno, ahí empieza la otra lucha donde empezamos a convocar a toda la comunidad, porque aparte que era una injusticia, a él no se le permitía dar misa, no se le permitía inclusive dormir dentro, porque cuando llegaba tarde al colegio Don Bosco le habían cerrado las puertas, todo por orden de Tortolo. De un grupo lindo, de alimentación, de discernimiento, de consulta. Pasó esto, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Nos movíamos así. La experiencia más fuerte de mi vida es el momento de esos peligros, de que era difícil desafío, qué fuerza tenía el discernir en equipo. ¿Sí? A veces pasarnos un día entero, o irnos a Santa Fe con los curas de ahí, o a Monseñor Sasper enfrente, ¿sí? Para iluminar esto, porque esto dependía que mejor metieran preso a un compañero, lo llevaran así, o grupos nuestros, ¿sí? Entonces, por un lado era la tentación de ser una teología así, medio machista, somos, ¿sí? Pero por otro lado decir, Señor, esto implica mucho. Entonces estaban los marxistas, los ateos, los agnósticos, los cristianos, los peronistas, los radicales, digamos, era realmente una conjunción. Se producían unas discusiones fantásticas. Había quienes decían que se podía conciliar, otros que no era tan fácil, otros como que el mensaje cristiano molestaba. Bueno, había de todo. Pero lo fantástico, ya te digo, no era la conclusión, sino cómo la búsqueda nos obligaba a argumentar, y para argumentar leíamos. Bueno, yo militaba políticamente en el Partido Revolucionario Cristiano. Nosotros hicimos el Partido Revolucionario Cristiano, que después fuimos en la fórmula Aren de Sueldo, y lo hacíamos desde el centro hacia la izquierda, políticamente. Ahora, religiosamente entendíamos que no era lo mismo ser cristiano que católico. Para nosotros el catolicismo era toda una corporación donde el Vaticano estaba lleno de gente desprestigiada y que tenían grandes valores económicos que podían haber terminado con el hambre del mundo. En ese momento se moría un chico por segundo en el mundo.
hicimos documentos donde hablábamos lo que era Biafra, lo que era el África, que la iglesia debía despojarse de su riqueza y hacer obras. Es decir, nosotros no combatíamos la oración, no combatíamos el dogma. La oración para nosotros era un alimento, pero a Cristo había que ayudarlo, y a Cristo había que ayudarlo con el compromiso diario hacia los hermanos. Este era el mensaje del Concilio Vaticano II. Este era el mensaje que el concilio en Medellín, no solo que muestra la realidad de Latinoamérica, donde había grandes asimetrías de gente pudiente y de gente que se moría de hambre, y que la gente pudiente estaba al servicio de los imperios que nos venían a colonizar y a sacar lo poco que tenía Latinoamérica. Nosotros ya hablábamos de construir el sueño de San Martín y Bolívar, lo que hoy podría ser en principio el Mercosur. Entonces, hacia ahí llegábamos nosotros, a que no debíamos quedarnos en la oración, sino que como cristianos teníamos que salir a hacer acciones y estar realmente con los humildes, con los pobres, que era el mensaje de Medellín. Las pensiones eran el destino casi obligado de los universitarios que provenían de otros lugares. En Paraná, el Pío XII fue la pensión emblemática de religiosos y estudiantes enrolados en el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Yo a Paraná llego habiendo terminado el secundario en la provincia de Santa Fe, en Laguna Paiva, y me instalo en Paraná a partir de marzo de 1967, donde ingreso a la carrera de Ciencias de la Educación, que en ese momento dependía de la Universidad del Litoral. Y mis padres, siendo ferroviarios, mi mamá ama de casa, los recursos eran más que escasos. Así que, traído por un amigo, ingreso a vivir en lo que en aquel momento se llamaba el Colegio Pío XII, que dependía de la curia de Paraná. En ese entonces el arzobispo era Monseñor Adolfo Servando Tortolo. El Pío XII estaba a cargo del padre Juan Carlos de San. Primero dependieron del obispado, pero el enfrentamiento entre los estudiantes universitarios con el movimiento de derecha, tradición, familia y propiedad agudizaría las diferencias. A ello le seguiría luego la resistencia que se coronara a la Virgen con piedras preciosas. Va a ser la segunda vez que entro en 30 años. Vamos a entrar. La voz. Bueno, estas dos eran dormitorios, ¿cierto? Eran chicos universitarios que venían del interior, que no tenían recursos para pagar una pensión, y esto era el que podía trabajar aportaba a un economato. Con lo que se juntaba se sacaban los víveres para comer. Teníamos una persona que hacía de cocinera, nosotros cada uno hacía su actividad y venía a dormir y a comer. Y acá convivíamos, ¿no es cierto? Había chicos hasta de la provincia de Santa Fe, llegó a ver algunos de Buenos Aires, y sobre todo el otro 99% eran entrerrianos. Sí. Ese vitró está tal cual, ¿no es cierto? El piso es el mismo. En el patio lo único que veo que cambió es esta planta. Después los jardines magnos estaban. Tortolo cerró el pensionado en calle Buenos Aires, pero el padre de San abrió el Pío XII en calle Corrientes 249 de Paraná. Usó el dinero que recibió de sus padres para transformar la lujosa casa en pensión. Y Tortolo trae a lo más recalcitrante de la iglesia conservadora,
que era un movimiento que hoy todavía está vigente con menos fuerza y que lo fundaron los Cosme Becas Varela, que era tradición, familia y propiedad, que tienen estandartes rojos con unos leones bordados en hilos de oro, que nosotros hicimos una marcha de protesta hacia la catedral y nos enfrentamos con ellos en la escalinata. Esa fue a mis 18 años, la primer enfrentamiento público. Yo tengo una pelea en la calle y no era por la política partidaria, porque todavía ni se hablaba del regreso de Perón, ni el lucha y vuelve. La primer pelea fue por la división de la orientación que quería tener la Iglesia. Tortolo llevarla para los poderosos y nosotros en la doctrina social de la Iglesia, siguiendo al incipiente cura del tercer mundo, la Iglesia de los pobres, de los que menos tienen. Estuvo en Paraná el movimiento TFP, Tradición, Familia, Propiedad. Era un movimiento totalmente opuesto. Tradición, estoy de acuerdo. Familia, vale si estoy de acuerdo. Propiedad también, pero la propiedad no es sagrada. Esto es un invento capitalista. La propiedad, la Biblia nunca habla de propiedad privada. Nunca. Bueno, en ese momento comienza la tirantez. Hay dos hechos que marcan coyunturalmente la pelea, que después iba a ser de fondo. Un movimiento alentado por Monseñor Tortolo de coronar a la Virgen. Pero eso es una defensa, la Virgen es una ama de casa, una mujer humilde, sencilla, no conoció ni hoy una corona de oro. La corona de oro de la madre es que atiendan a sus hijos necesitados. Bueno, se fue creando el ambiente, por eso yo dije no, dijimos, más vale nos vamos a enfermar. Pero era inmoral lo que quería hacer, juntar joyas de oro, piedras preciosas, para hacer una corona a la Virgen. Nosotros sabíamos que no sé, para tener la feligresía, para hacer el papel que tiene que hacer la Iglesia, lo que menos tiene que ser ostentoso, porque la Iglesia tiene que estar con los humildes. Y me parecía que era una afrenta. Para impedir que Tortolo coronara a la Virgen, el 25 de abril de 1973, un grupo de cristianos de Paraná le escribió una carta al Papa Pablo VI. Toda pastoral, realista y evangélica no puede desoír las voces del pueblo y las precisas circunstancias históricas. Nuestra voz dice hoy, a la luz de los acontecimientos que vive nuestro continente, que el signo exterior de la coronación no anuncia el mensaje de la buena nueva que ansía el hombre latinoamericano. No se sabe si la carta llegó a destino. De todas formas, el 7 de octubre de 1973, la Virgen recibió su corona de piedras preciosas. Con la coronación, terminó también el proyecto de una iglesia con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Que la misa era dada en latín y a partir del Vaticano II fue dada de cara al pueblo y en el idioma del pueblo, es una medida de orden pastoral, para dar un ejemplo. Esto de la coronación era una medida pastoral. Y las medidas pastorales, decíamos nosotros, de acuerdo a los documentos del Vaticano y de Medellín, debían ser acordadas con la comunidad cristiana, no era una medida del obispo, sino acorde. Por supuesto que había un grupo importante del pueblo que acompañaba a Monseñor, es verdad. Bueno, otro grupo no, nos resistimos. Bueno, eso fue un punto de inflexión, a partir de ahí se rompieron muchísimas relaciones, cura, catequista, obispo, laicado. La postura de Tortolo se fue tornando cada vez más extrema. Se encargó de desarmar cualquier intento de organización
que no coincidiera con los postulados conservadores. Paralelamente, la violencia como política de Estado se empezaba a consolidar. En su rol de vicario castrense, Tortolo tuvo un rol preponderante durante la dictadura militar. En sus manos estaba decidir quiénes se salvaban y quiénes no. Tortolo falleció en abril de 1985. 4 años antes había sido internado en el Hogar San Camilo en Buenos Aires. Sufría arteriosclerosis. Cuentan que ya enfermo, soñaba con las personas torturadas. Lo de Tortolo va a ser nefasto por los próximos 20 siglos. Tortolo fue el que, y a mí me consta, yo tuve charlas personales con él en la cárcel. Él me sacó del Consejo de Guerra. Y si me sacó a mí, como sacó a varios, de él dependía la vida y la muerte. Yo que lo quería mucho, sí, yo no voy a negar nunca eso. Y una de esas veces le digo, señor, ¿qué le pasa? Lo veo mal. No, porque siempre, no. Yo lo conozco, digo, usted no está bien. No. Después me dice, estoy cansado, tuve retiro, pero no es eso. Y él sí me confió. A mí me tienen mal estas cosas, bueno. Y esa era la causa. Al ser vicario castrense, él tenía muchos pedidos de la familia. Si me sacó a mí, Perica, mi señora le pregunta, ¿y a mí por qué no me sacaste? No me acordaba tu apellido. Y ese es el sufrimiento. Por lo menos él me lo confió. Yo digo, por lo menos a ese nivel nos comunicamos, ¿no? Esto no es una evaluación moral ni nada de eso, ¿sí? Entonces es como si le hubiera, no sé, él me hubiera arrancado un secreto o yo le hubiera arrancado. Y la raíz, que yo creo que lo acompañó hasta el último en su sufrimiento. Así que él tenía quienes morían y quienes vivían. Tenía baúles llenos de cartas desesperadas de familiares que él sabía dónde estaban y decían, no, se fue a Europa, se habrá ido con otra chica, te están mintiendo, ya van a aparecer, y él sabía que estaban muertos. A partir de 1976, el terrorismo en manos del Estado logró, entre otras graves consecuencias, diezmar las experiencias de organización social. Fui de Paraná a Buenos Aires 4 años. De Buenos Aires fui a Santiago del Estero 9 años. Una capilla muy pobre, siempre con los hermanos. Una iglesia de Obraje, 26 parajes de Obraje tenía nuestra iglesia. Así que vivía visitando y ahí sí. Muy sufrida la vida de la gente, pero muy buena. El paisaje muy triste, sin agua, la sequía, todas las enfermedades, pero lo bueno de la gente. Y al venir a Jujuy yo digo, pero este parece el paraíso terrenal. ¿Sí? Y bueno, y acá bueno, contento, pero siempre aprendiendo. Acá hay culturas diferentes, ¿sí? Yo algunas cosas no entiendo, escucho, respeto, pregunto. Yo creo que han quedado curas comprometidos con lo que fue el movimiento de cura del tercer mundo. Parece que fuera una mala palabra decir tercer mundo. Hay mucha gente que colabora, estamos fortaleciendo las comunidades eclesiales de base, ¿sí? Fortaleciendo algunos lugares como es el Tutolau La Ruta, trabajando con animadores de comunidades, ¿sí? Santiago del Estero, un médico muy bueno, él en cierta manera me enseñó, dice, yo si me quedo en el hospital a atender acá, sala de guardia, hago parche nada más. Yo me voy a todos los puestos de obraje, a las escuelas y busco un agente sanitario. Allá. Acá tenemos 2 o 3 días de formación y ellos son de su medio, conocen, entonces allá que atienda a las embarazadas, que vacune, que haga
esa medicina radiante. Entonces con el colegio La Salle y el hospital ahí hacían 2 o 3 días de encuentro. Los preparaban y iban a su lugar, ellos conocían. Cuando yo iba a esos lugares, me encontraba con el maestro, con el agente sanitario, con el catequista, así. Y me dijo, vos tenés que ser así. Si vos atendés el despacho parroquial, te va a oxidar ahí. ¿Qué quedó de la teología de la liberación? ¿Qué quedó de los sacerdotes del tercer mundo? ¿Qué quedó de aquel proyecto de país? Tras la violencia, tras la vergonzante conducta de la corporación eclesiástica, la memoria intenta rearmarse. Los fragmentos, las experiencias, la alegría que mancomunó la lucha procuran dejar el silencio y volver a mirar, a proyectarse en la certeza de que es necesario construir una sociedad más justa. Y mi viejo cuando murió, mi papá, que es alcohólico, la frase que me dijo, yo le dije, mira, vos te voy a ir al cielo, viejo, porque yo veo que has cambiado, todo eso te confieso. La frase de mi viejo fue, mira, Pedro, yo te pido que estés donde estés, siempre ames a los pobres. Si hoy tiene uno una función que cumple como funcionario público, está marcado a fuego por ese sello de ser buenas personas, digno, y seguir siendo coherente. Cometimos errores, quizás por la rebeldía de la juventud. Hoy yo sigo siendo rebelde, pero algunas cosas no hubiera hecho. Pero si yo tengo que agradecer, la mejor herencia es el recuerdo de haber compartido charlas y ser formado por Ismael Dri, por Juan Carlos Gorosito, por Besán, por Gregorio King, otro cura, ¿no es cierto?, que nos visitaba, que vivía en el seminario, ¿no es cierto?, y que hoy está en Santa Fe. Croce. Entonces, si vos partís que todos estamos convencidos de que la historia tiene un fin, es posible la utopía. Entonces, es posible la utopía, es posible el entusiasmo, es posible la organización, es posible la lucha, es posible la transformación. Yo eso lo sigo rescatando. Otra cosa que rescato mucho es esto que te decía, la conjunción de los grupos. No dividirnos tanto, no mirar de dónde viene cada uno, sino mirar qué buscamos. ¿Qué te diría que a la distancia siento como aprendizaje, digamos? Yo siento, esto es una crítica personal que no representa absolutamente a nadie más que a mí, que era tal la ansiedad por el apuro de lograr la transformación. Es decir, me parece que nos equivocamos en creer que con esa voluntad y con esa convicción personal y grupal alcanzaba para lograr la transformación. Creo que en esa urgencia que nos caracterizaba nos equivocamos. Pero bueno, eso se puede decir 30 años después. Y el mensaje es, bueno, gracias Señor, porque las cosas que yo no entendí, pero que fueron naciendo, a lo mejor en el momento fue punto de impulso, pero yo estoy convencido de esto, ¿sí? Y que es como un parto, ¿sí? Y gracias a todas las personas que significaron mucho y que me ayudaron mucho.